¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social, hoy cumpliendo junto a todos ustedes la emisión número 503 y como siempre temas de actualidad. Vamos a hablar de salud, vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de todos aquellos temas que son de tu interés. Señor Gustavo Idoyaga, ¿cómo le va? Señor Luis Villanueva, ¿cómo le va a todos ustedes? Feliz primavera. Exactamente. Ante todo, realmente estamos acá en la capital federal. El día de hoy fue un día hermoso. Esperamos que en todo el país hayan tenido un lindo día. Pero ¿cómo eras el noticiero federal? ¿Cómo estuvo el tiempo en todo el país? Más o menos. La verdad, espectacular. En la generalidad. En la generalidad. Un poquito más frío, pero venimos... Yo dije a ver si te agarré ahí. No, venimos bien. Pero claro, tenés que manejar 24 jurisdicciones para... Igual te digo una cosa, aprovechamos el día de hoy, porque a partir de mañana... El tiempo viene medio complicado. Se va a complejizar. Bueno, hablando de complejidades, primer escenario, el escenario político y escenario económico. Estuvo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Asamblea de la ONU. De alguna manera, los medios de comunicación lo que sintetizan es que se trata del mismo temario instalado en la campaña electoral. En la campaña electoral, hablando, por ejemplo, de pobreza cero. Me acuerdo que en la universidad, ¿qué es lo que te enseñan o qué es lo que te dicen? Bueno, si vas a establecer una meta, tenés que hacer distintos programas para la meta. Hoy por hoy no conocemos los programas para la meta. ¿Cómo llegar a esa pobreza cero? De hecho, la Universidad Católica Argentina, o la consultoría, o el grupo de economistas que hacen los informes en la Universidad Católica Argentina, al gobierno actual le dijeron, ustedes tienen 1.400.000 nuevos pobres. ¿Sí? No es una cuestión política, es una cuestión técnica, pero ante la ONU, pobreza cero. Y más allá de lo que es una declaración de principios, el tema es cuáles son los planes, cuál es el plan de acción. El segundo de los elementos o de los objetivos que ha planteado es combatir el narcotráfico. Ustedes recuerdan, la semana pasada estuvo el diputado del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, y habló que no hay planificación en materia de lo que es control de la drogadicción, control de aquellos que comercializan con drogas, ¿no es cierto? Y por otro lado, la problemática que hay, que si todos los jueces, todos los fiscales harían su tarea en tiempo y forma, que hoy están reclamando las cárceles, no darían abasto, no hay lugar para colocar a aquellas personas que tienen procesos y deben ir presos. Y el tercer elemento es unir a los argentinos, donde, bueno, sobre ese eje hizo el planteo el presidente de la Nación. Y otro de los temas que trajo mucha controversia, ¿cómo podemos decir? Los distintos puntos de vista o las incongruencias o las contradicciones entre Susana Malcorra y Mauricio Macri, que dio, a partir de los medios de comunicación, mucha tela para cortar. Pero presentamos a los invitados, ¿te parece? Vamos a presentar a nuestros invitados, que tenemos un nivel de profesionalismo hoy en el piso increíble realmente. Vamos a estar un ratito hablando con el licenciado Hernán Ledger, él es economista. Obviamente va a hablar de la actualidad económica, lo que planteaba recién Gustavo, de objetivos de pobreza cero. Pero ¿cómo? Bueno, Hernán, ¿de qué manera, no? A través de CEPA han elaborado muchísimos informes. La semana pasada, todos los que están relacionados con obviamente, los temas de desocupación, los temas de pobreza, ahora con el Fondo Monetario Internacional. Fondo Monetario Internacional, a veces por el dinamismo de los temas del día a día. A ver, Fondo Monetario Internacional. Más allá que fue una mera revisión, y después a los invitados le vamos a preguntar sobre la visita del Fondo Monetario Internacional, para que recuerden cuando, por ejemplo, el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, decide desvincularse del Fondo Monetario Internacional, y en esa desvinculación también se desvincula de Alfonso Prat-Gay, que no aceptaba las condiciones que le ponía el gobierno nacional al Fondo Monetario Internacional, donde de alguna manera estaba emparentada o con el petitorio, con los requisitos que quería el Fondo Monetario Internacional. Y estamos hablando del año 2004. En ese momento el ministro era Roberto Labaña, ¿no? Y para lo cual, cuando uno escucha las recetas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, Grecia. Y a mí me gusta para ustedes darle ejemplos muy sencillos, fáciles y demás, siendo de la macro a lo micro. Imagínense que ustedes tienen un comercio. Ese comercio está en la calle. Entonces un organismo
que dice que le va a controlar el crédito, le dice hagan ajustes. Ustedes tenían 2 empleados y pasa a tener un empleado. Sigan ajustando. Por ejemplo, apaguen las luces, entonces ustedes apagan la luz de la vidriera. Entonces la vidriera no se ven los productos que ustedes venden y venden menos. Y se transforma ese círculo que podías haber tenido de crecimiento en un círculo virtuoso, lo transformas en un círculo vicioso donde más ajustes, menos ventas, entra menos gente y demás. Esto es la micro. En la macro tiene otra sería la actividad económica, los niveles de consumo y demás. Por eso es muy importante lo que va a comentar hoy Hernán Lecher, aquellas presunciones que tenía el Fondo Monetario Internacional que no se dieron y que de alguna manera se desafiaron. Y también, volvemos a repetir, los 7 años con que Grecia aplica las recetas del Fondo Monetario Internacional y muy bien no les va. Pero también tenemos un diputado nacional el día de hoy. Exactamente, está con nosotros Rodolfo Tailade, diputado nacional del Frente para la Victoria. Tarifazo, audiencia pública que se realizó con respecto al tema del gas. El gobierno ya había preanunciado este 203% de aumento, a lo cual distintos sectores de la oposición salieron, bueno, al cruce, ¿no?, de las expresiones, por ejemplo, de Aranguren o de quienes exponían defendiendo este tarifazo, ¿no? Este 203% también, ¿cuánto va a implicar en lo que va a hacer el impacto socialmente? Se habla de un impacto para los residenciales y de un impacto también para el sector empresarial, aunque también hay que aclarar, se dejó deslizar que esto es provisorio. ¿Qué quiere decir? Que va a ir habiendo aumentos cada 6 meses según la necesidad que vaya habiendo en el mercado, ¿no? En dólares. Y también en el presupuesto previsto de acá al 2019 una devaluación proyectada, lo cual nadie emite juicio de valor sobre la devaluación proyectada, sino que hay ajustes de precios en dólares. Después tenemos que ver qué tipo de cambio lo acompaña. Vamos a preguntar, por ejemplo, a Rodolfo Tailade, esta audiencia, a ver, fue ficticia en el sentido, ¿por qué la gente no puede conocer el precio de gas en boca de pozo? Señores, el gas no es un commodity, el petróleo lo es, el gas no lo es. 1/3 del gas se importa ahora, pero el resto, los 2/3 restantes, ¿saben cómo se conforman los precios? Se conforman los precios por los costos que tienen, por ejemplo, entre países. Es transfronterizo. Estamos hablando República Argentina, Chile, Chile, Bolivia, si quieren cuando teníamos excedentes, Argentina, Brasil, pero así las 2/3 partes se analizan a través de precios internos y los costos en boca de pozo, ni hablar en la audiencia pública. Y bueno, y en la segunda parte ya pasamos a los temas de salud, ¿no? Tema de salud, bueno, para ello hemos invitado nuevamente a la doctora Carlota Ruz, es médica infectóloga, les contamos que es miembro del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría. Alergias y enfermedades eruptivas en los chicos. Este es uno de los temas que vamos a dialogar con ella. Le pedimos que presten muchísima atención también y por sobre todo a los papás, las prevenciones que tenemos que tener y más aún en ciertas épocas del año. Estamos entrando en la primavera. La primavera es una de las épocas tal vez que por distintas circunstancias climatológicas y ambientales pueden generar ciertos tipos de alergias. Vamos a hablar y vamos a preguntarle todas aquellas dudas que ustedes pueden llegar a tener a la doctora en un ratito. La doctora Carlota Ruz es infectóloga, es sanitarista, pero sin embargo, en el ámbito de la salud, y le voy a dar al referente, que es el exministro de Salud, el doctor Ginés González García, uno de los datos que está mencionando es la subejecución de partidas presupuestarias. ¿Qué quiero decir con esto? Hizo mucho ruido en los medios el tema de que el juez Bonadío iba, de alguna manera, pareciera que iba a quemar aquellas cunas del plan Cunita por razones que técnicamente, digamos, no son muy defendibles. Pero el plan Cunita, que es un plan que se basa en lo que es las campañas de prevención en salud. El índice mortalidad, morbilidad infantil es lo que hay que trabajar, ese es el objetivo del plan Cunita. En Finlandia tenía un plan similar, Gran Bretaña tenía otro, tienen otros planes similares, pero por una cuestión política se quieren dejar de lado aquellos planes que hacen a la prevención de la salud. Y lo que más nos preocupa, que está por encima de la gravedad del plan Cunita, es la subejecución de partidas presupuestarias. ¿Saben lo que decía el doctor Ginés González García? Estamos hablando de dengue, estamos hablando de Zika, y ¿saben qué? No se hicieron todas las campañas preventivas y no se utilizaron las partidas presupuestarias que estaban afectadas casualmente para la fumigación, entre ellos, ¿sí?
Y este es un tema no menor, pero bueno, toda la problemática desde el punto de vista médico, no político, lo vamos a ver con la doctora Carlota Ruz. Y para cerrar tenemos a una farmacéutica. La doctora Graciela Revuelta, que está con nosotros, y un tema que es sordo en nuestro cuerpo, que no nos dice mucho hasta que nos pasa algo, y tiene que ver con el colesterol, las prevenciones, los tratamientos, qué tenemos que hacer, cómo influye, cómo puede influir en nuestro organismo y qué llamadas de atención nos puede llegar a dar en algún momento de nuestra vida y ante la salud. Bueno, vamos a estar hablando con Graciela Revuelta sobre el colesterol, también tratando de interpretar por qué es bueno llevar una calidad de vida lo más saludable posible. Y ahora sí, presentamos las vías de comunicación. Nuestra línea de WhatsApp en el interior del país para tener costos, en este caso no es pobreza cero, sino costo cero cuando nos mandan los mensajes, es el 116-136-7550. O también nos podés escribir un email a proyectofederal@gmail.com, preguntas, dudas, inquietudes que tengas para trasladar a nuestros invitados en la jornada de hoy. Lo podés hacer y por supuesto nosotros aquí se los vamos a trasladar en instantes nada más. Bueno, señor director, ya conocemos las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, 70 años en defensa de los derechos del trabajador del sector, comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. Obra social del personal de farmacia, el mejor remedio para su salud. Turismo Social de FATFA piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un gran circuito hotelero en todo el país. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia en el país. FATFA, conmemorando su 70 aniversario. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy. Nos acompaña el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailade. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Rodolfo. Bueno, ¿qué pasó en la audiencia pública? A ver, para hacer una síntesis de algo que ya venía medio controversial, ¿no? Para hacer un resumen, pasó lo que el gobierno quería que pase, sin demasiado conflicto, con pocas voces, algo más o menos tranquilo, y ahora van a poder sacar su cuadro tarifario ya con la formalidad cumplida, el cuadro tarifario que quieren. Por ahí buscaban un poquito más, buscaban este 400% que había anunciado Aranguren, con posterioridad haber anunciado el 1000. Les va a costar un tiempito más llegar a los precios que querían, pero básicamente lo que pasó en la audiencia pública fue eso, lo que quería el gobierno. Me parece que se abre igual una oportunidad para la ciudadanía, para las organizaciones de consumidores, de impugnar lo que pasó en la audiencia pública en función de la falta de información. Recién hace un ratito hablabas de que no se informó el precio de Boca de Pozo. Esto lo vienen ocultando desde el primer momento, ni siquiera en la... ¿Cuál es tu presunción del motivo por el cual ese precio no lo quieren dar? Quedan dos, o no lo tienen o hay un interés creado. No, acá esos datos los tiene Aranguren y no los tiene solamente como ministro, los tiene como jefe de una multinacional que produce gas en Argentina, que fue Shell o que es Shell. No los muestran porque eso va a incidir en la interpretación que tiene que hacer el propio gobierno para después establecer el cuadro tarifario. Y un Boca de Pozo que en principio en Argentina está entre 2 y 3 veces lo que que cuesta en el mundo, dejaría sin argumentos la necesidad del tarifazo, que es supuestamente la falta de rentabilidad de las compañías del sector. Ahora, a ver,
se dio esta audiencia, ¿no? Como algo novedoso para nosotros como sociedad. En Neuquén se impugnó, por ejemplo, no estuvieron de acuerdo y obviamente se tiene que llamar una nueva audiencia pública. Ahora, el hecho de que el gobierno ya especificó que en los próximos meses va a comenzar la revisión de la aprobación en teoría de esta audiencia pública, si así sucediese, también llama la atención, ¿no? Porque esta revisión, en manos de quién va a quedar y si nuevamente va a tener que llamarse audiencias públicas para que la sociedad esté de acuerdo o no. No, en principio no. El cuadro tarifario que va a sacar el gobierno, dijeron en octubre, va a estar fundamentado en lo que pasó en la audiencia pública. No está previsto legalmente una segunda audiencia para analizar lo que es la conclusión del gobierno, lo que será la conclusión del gobierno. Pero sí lo que está habilitado es la vía judicial. Si nosotros seguimos, hablamos de un punto de vista jurídico, que la sentencia de la Corte fue incumplida por el gobierno... Ahí va mi pregunta. Fue incumplida. Digamos, fue incumplida. Fue clara, la Corte fue clara. Fue incumplida por distintas razones. Sí. Fundamentalmente porque el precio de Boca a Pozo tenía que estar. Boca de Pozo, sí. Segundo, porque era una instancia de participación amplia y plena de la ciudadanía, cosa que no pasó. ¿Por qué no pasó? Y no pasó primero porque proscribieron a un montón de inscriptos. Algunas asociaciones, como por ejemplo el Instituto Scalabrini Ortiz, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, que es un instituto especializado, la prohibieron. ¿A Scalabrini Ortiz? Sí, entre otros, digamos, ¿no? Es el CESO. Scalabrini Ortiz, Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Sí. Exacto. Y además porque en el interior también tuvieron imposibilidad de participar. Estas videoconferencias que armaron a partir de una intimación que le hicieron también algunos que se presentaron diciendo hay gente que quiere participar y no puede tomarse un avión, un colectivo, venir a la audiencia pública en Buenos Aires. Entonces, a partir de esa intimación abrieron algunos lugares en las provincias para que participaran a través de una videoconferencia. Sin embargo, eran 8 lugares previstos para eso y son 24 las provincias argentinas, todo el mundo tiene posibilidad, derecho a participar, eso es lo que dijo la Corte y eso es lo que se incumplió, con lo cual un abogado diría que la sentencia de la Corte fue ejecutada de manera deficiente. Me parece que ahí se abre un canal para impugnarla en la justicia y a partir de ahí ver si se puede generar nuevamente una convocatoria a audiencia pública. ¿Vos creés que se va a impugnar? ¿Pensás que sí, se está trabajando? Se va a impugnar. Lo que no sé es si la justicia ya, en general, como les dio la razón a muchas demandas, a muchos amparos, previo a la audiencia pública, yo no sé si la justicia se va a animar a declarar nula la audiencia, que es lo que corresponde, digamos, ¿no? Ahí no lo tengo tan claro. ¿Qué variantes jurídicas hay? Uno, declarar nula. Otra, ¿qué otra opción tiene? ¿Solamente la nulidad de la audiencia? Sí, o eventualmente disponer que continúe la audiencia, digamos, que se amplíe lo que no se desarrolló. Claro, que declarar nula podría significar que los expositores, que la gente que expuso no se tenga en cuenta. Entonces, por ahí es una medida demasiado traumática. Sí. Pero por ahí lo que se puede es obligar al gobierno a que habilite la participación en las 24 provincias y a la gente que fue proscripta que se las deje intervenir, digamos, de una vez por todas. Ahora la duda que se me genera a mí y también a la gente que nos está viendo desde el otro lado, ¿no? Dicen, bueno, en caso de que se apruebe, supongamos que se aprueba 203%, y así. Dice, bueno, cada X cantidad de tiempo vamos a hacer una revisión. Pero la revisión, ¿quién va a controlar el fundamento de la revisión? Porque está bien, no te aplican el 400% ahora, pero no sé si en la revisión dentro de 6 meses no me van a aplicar un 600 o 700%. Sí, está bien. A ver, es una situación compleja, ¿no? Primero tiene que haber una resolución del gobierno como conclusión de la audiencia pública. Esa resolución va a ser un cuadro tarifario que va a regir de acá al 2019. Ya adelantaron un poco, lo adelantó Aranguren.
un 203% ahora en el... Estamos hablando de los residenciales, nos faltan los clubes, las entidades, los clubes. Y nos falta luz y nos falta agua. Falta luz, agua, porque más allá de que esto específicamente era gas, estamos hablando de un 203% solamente en gas. Falta todo lo demás. Faltan los comercios, la industria. Además, en gas específicamente falta lo demás. Pero el cuadro tarifario que va a sacar el gobierno, eso es un acto jurídico que tiene que ser monitoreado por los distintos actores sociales, la política, los organismos de defensa del consumidor, y la justicia es la que en definitiva va a tener la última palabra en relación a si ese cuadro tarifario respeta lo que se de alguna manera discutió en la audiencia pública, pero fundamentalmente que no nos metan el perro como pasa siempre, porque la verdad que esto, para algunos especialistas puede ser algo sencillo, pero para la gente común, leer una factura no es sencillo. Entonces, uno no sabe por dónde le meten el perro. Y estos tipos están acostumbrados a meter el perro, el gobierno, las compañías, así que hay que estar atento y hay que acudir a los canales en donde operan los actores que tienen conocimiento del tema. Rodolfo, ya seguimos con el tema, pasamos a la parte económica y volvemos contigo, ¿te parece? Bueno, acá vamos a la otra parte del estudio, estamos con el licenciado Hernán Lecher, economista. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Sé que tenemos muchísimos temas, sé que tenés muchísimo para aportar, inclusive de la audiencia pública y del gas, pero por ejemplo, para ir abordando los temas del día a día, del hoy, tenés, por ejemplo, información referida al Fondo Monetario Internacional y lo que representó en nuestro país. Lo que representó históricamente, lo que de alguna manera hizo que el presidente Néstor Kirchner se aleje del Fondo Monetario Internacional y ahora volvemos nuevamente con el Fondo Monetario. Sí, a mí lo que me preocupa sobre todo de la visita, vale la pena recordar que el Fondo Monetario Internacional vuelve a la Argentina a revisar las cuentas en virtud de lo que significa el artículo 4, que es, está establecido en el estatuto, que aquellos países miembros reciben justamente esas auditorías. Ahora, históricamente esas auditorías han significado o han tenido una clara connotación política. Vale la pena aclarar cómo se hace, porque quizá el que está del otro lado de la pantalla no sabe cómo hacen la visita, claro, cómo hacen el informe. Bueno, vienen, se juntan con algunos economistas, antes eran opositores al gobierno, ahora son más bien afines al gobierno, sí, con el propio gobierno actual, y hacen un informe en virtud de eso. Es decir, no hay datos objetivos, ahí hay opiniones de economistas más bien del establishment económico argentino. O sea, hay un fuerte componente subjetivo en eso. Totalmente, bien, totalmente. Y de hecho, lo que nosotros hicimos con el CEPA... A ver, discúlpame, ¿a qué voy? A ver, le voy a graficar a esta cámara. Lo que dice acá el licenciado es, puntean a ver tal cosa, tal otra. De acá lo que vos estás comentando, no. Citan economistas y a partir de ahí hace una merituación de la prueba. Exacto, ¿qué te parece? Y no, me parece que falta ajuste, le dicen, ¿no? Entonces anotan, falta ajuste. Y habitualmente terminan siempre en el mismo resultado. Fíjense, en el 2005, en la visita que hace el Fondo Monetario Internacional, momentos donde estábamos a punto de pagarles y cancelar la deuda, proponen lo mismo que plantean 10 años después, cuando se está yendo el kirchnerismo. El año pasado, en septiembre del año pasado, en el informe sugieren que la economía argentina necesita devaluación, sí, señor, necesita aumento de tarifas, y necesita ajuste fiscal, es decir, terminar con el déficit y una reforma impositiva. Me imagino que flexibilización laboral pasa por ahí, ¿no? Claro, bueno, en la reforma impositiva incluyen ello. La flexibilización. Dos de esas cosas ya las cumplió el macrismo. No es casualidad que tanto el macrismo como el propio Fondo Monetario haya elogiado, el Fondo haya elogiado la política del macrismo y el macrismo festeje la visita actual del Fondo Monetario. Bueno, esto tiene que ver con que han cumplido y han recorrido las propuestas que el Fondo Monetario propuso históricamente, que no son exclusivamente para la Argentina. Si uno revisa, vos recién mencionabas, Grecia, España, pasa más o menos lo mismo. Y Hernán, a ver, este es un tema muy complejo para hablar, ¿no? Pero bueno, está festejando el gobierno la baja de la inflación, ¿no? Estamos festejando que este mes hemos bajado notablemente y vamos a seguir luchando contra la inflación. A ver, pero ¿a qué costo se está bajando la inflación? Dos cuestiones con el tema de la inflación. Primero, ¿a qué costo se está bajando la inflación? Al costo de que la gente no tenga plata en el bolsillo, no tiene para comprar, por lo tanto, el costo es la caída del salario real, básicamente, y los despidos, que implican un ajuste en la evolución de los precios, con lo cual es más caro el remedio que la enfermedad. Ahora,
además de eso hay que hacer una aclaración, porque el índice de inflación que publicaron, si uno lo lee y dice, bueno, es negativo, bajaron los precios, yo voy al supermercado, no me bajaron los precios. Lo que pasa es que por la decisión de la Corte, recién lo hablaban a colación de las tarifas, bueno, se ajustó el índice de inflación porque en un momento se había aumentado y ahora se retrotrajo y desde el 1 de octubre, cuando se vuelve a aplicar el tarifazo, va a volver a aumentar. Entonces da negativo, pero cuando vos mirás y le sacás la cuestión de los servicios, está entre el 1 y el 2%, no es baja esa inflación. Claro, es menos que el 7%. No, lógico, natural. pero eso mismo. Pero está en los niveles de inflación que tanto que le cuestionaban al kirchnerismo hasta el año pasado. Vale recordar que la inflación en promedio hasta octubre del año pasado debe haber sido entre el 1 y el 1,5%. Cuando escuchamos a las autoridades nacionales que dicen la inflación más baja de los últimos 12 años, por favor, sacate el profesionalismo. ¿Sabes por qué lo digo? Explícale ahí mirando a cámara a la gente en general cuando le dicen eso, porque vos tomás el dato aislado, la inflación más baja, pero ¿comparado con qué? No, de nuevo, la inflación o el índice de inflación que plantea el macrismo hoy da negativo y hacen este festejo con bombos y platillos porque la Corte ha decidido retrotraer el aumento de lo que tiene que ver con gas. Los aumentos de precios, bueno, incluyen absolutamente todos los precios, entonces incluyen también lo que es la evolución del precio de los servicios. Como eso se aumentó en un momento, ahora se descuenta y entonces la evolución da negativa, pero de nuevo, cuando uno ve la canasta alimentaria, por ejemplo, que es lo que consume cualquier vecino de a pie, de nuevo, todos los precios han aumentado, ha aumentado el tomate, ha aumentado la lechuga, ha aumentado la manzana, la leche, el pollo. Yo hoy estuve revisando un poco esos datos, por eso los tengo en la cabeza. Han aumentado prácticamente todos y es lo que viene sucediendo. Quizás, de nuevo, hace 2 meses había sido un aumento mayor, hoy es un aumento menor, pero de todas formas aumentos al fin. Muy bien. Vamos ahora a un pequeño corte, no se vayan por favor, que vamos a continuar hablando de política, de economía y en la segunda parte del programa muchísimos temas de salud que nos piden ustedes toda la semana. Vamos a un corte.